Una vez más, buenos días, amada iglesia. Buenos días. Gracias por estar aquí en este lugar. Hoy es un día maravilloso, hoy es domingo. Soy la pastora Julieta Alfonso de Fernández. Y hoy vamos a hablar de algo maravilloso. Quiero que los que tengan sus Biblias allí, busquen el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2. Y lo van a colocar en el versículo 8. Hoy nos vamos a reunir, amada iglesia, para contemplar la maravilla de la Navidad a través de lo que dice la palabra de Dios en este libro de Lucas capítulo 2. Y nos vamos a enfocar desde el versículo 15. Pero les dije que buscaran el 8 para poder entender el contexto de lo que hoy queremos conversar. ¿Y cómo se va a llamar lo que hoy vamos a hablar? Una fe en movimiento. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado: ten una fe en movimiento. Muévete. Muévete, hermano. Fe de movimiento. Este pasaje es extraordinario, porque desde el mismo inicio del capítulo 2 nos hablan del anuncio del nacimiento de Jesús. Pero lo vamos a leer desde el 8. Y este pasaje nos habla de 3 cosas importantes: acción, adoración y testimonio. Que son los puntos hoy que el Señor quiere que tú pues desmenuces esa adoración a Él, esa acción, y que sea de testimonio. ¡Wow! Tras el nacimiento de Jesús. Qué maravilloso poder hoy hablar de Jesús a propósito de la Navidad. Y es que es un tiempo maravilloso, la Navidad. La Navidad es un tiempo que el Señor permite, y yo creo que es un tiempo maravilloso que Dios permite en tu vida y en la mía, porque el corazón se hace sensible en este mes. Lo hemos experimentado, ¿sí? Es un sentimiento, es una nostalgia, es una emoción. Hay muchos sentimientos encontrados cuando comienza la Navidad. Por eso hoy vamos a hablar de lo maravilloso, lo que es la Navidad, a través de lo que nos habla Lucas en este capítulo 2. ¿Y por qué? Porque nos dice que debemos movernos, tenemos que tener una fe activa. Aquí ocurrieron muchas cosas. Aquí los ángeles, después que nació Jesús, los ángeles se acercaron a los pastores que estaban cerca. Y ahí ocurrieron unas cosas que hoy vamos a discernir en lo espiritual. Vamos a pedirle al Señor revelación. Padre, te damos gracias. Señor, que tu palabra, Señor, nos hable en nuestro corazón. Que hoy, Señor, podamos entender cuál es el mensaje, Señor. Podamos entender, Señor, que tenemos que tener esa fe en movimiento, una fe en acción, una fe que no se queda allí estática, una fe que se mueve a través de ese amor que tú nos tienes y nos mueves en el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos entonces, dice la palabra, que debemos dar esa buena noticia, porque Jesús es la promesa. Y dice que es el Salvador humilde, ahí lo vamos a ver, que transforma ¿qué? Tu corazón por completo. Busquen la palabra de Dios. En el versículo 8, quiero decirte qué pasó en el 7. En el 7 dice que después que María dio a luz a su hijo unigénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Lo vamos a leer en nuestras casas, el capítulo completo. Pero allí, a partir de allí, ok, ya sucedió algo. Leamos para la gloria de Dios. Había pastores en la misma región, es el capítulo 8, capítulo 2, verso 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron
gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque luego el tema central va a estar desde el 15 al 20. Nos metimos en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y qué me llama la atención? El primer aspecto que quiero que anotes por allí es que tenemos un llamado a la acción. ¿Qué pasó con los pastores? Los pastores estaban con su rebaño. Sabemos que los pastores en esa época, en nocturna, de noche, velaban por sus ovejas, que no les pasara nada. Y eran personas quizás un poco marginadas por el pueblo, porque estaban allá ocupándose ¿de qué? Del cuidado de las ovejas. Pero me llama la atención que ellos fueron los escogidos en ese momento, personas humildes, personas que quizás a lo mejor se nos viene a la memoria, quizás no tenían una buena educación, porque eran personas que se dedicaban a eso, pero en la humildad. Allí es donde el Señor quiere que tú te enfoques, porque ha nacido el Salvador, humilde, en un pesebre. ¿Y qué está sucediendo en este momento, en este contexto? Dice la palabra de Dios en este capítulo que habían pastores cerca de Belén velando en la oscuridad de la noche. Y dice la palabra que un ángel del Señor los envolvió, los rodeó, y hubo un gran esplendor, un resplandor. Imagínense eso. Ustedes están cuidando su oveja, ustedes están de repente en alguna situación y viene el ángel del Señor y se posiciona y hay un resplandor. Qué cosa tan grande debió sentir esos pastores que estaban allí. Y luego dice la palabra que tuvieron temor. ¿Quién no va a tener temor? Una cosa así que tú dices: wow, la gloria de Dios, un resplandor. Si nos podemos imaginar en el tiempo, en la oscuridad de la noche, cómo se debió iluminar eso, porque el resplandor de día a lo mejor no lo ves tan destello, pero de la noche sí, ¿verdad? Como una cosa así que te deja como ciego. Ellos inmediatamente se asustaron, se atemorizaron. Llamado a la acción. Luego dice la palabra de Dios que el ángel le dice: no tengas miedo, como Dios te puede decir hoy en tu corazón. No tengas miedo, no tengas temor. Todo lo que te ocurre y te pase, yo estoy contigo, no tengas temor. Dios está contigo. Amén. Y luego dice la palabra: mire, les he traído buena noticia. Esa buena noticia es para nosotros. Si tenemos temor, ha venido una buena noticia. El Salvador ha venido. Y luego dice: es motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Es motivo de mucha alegría para ti y para mí festejar este tiempo de Navidad, donde te recuerda que existe Cristo. Amén. Y que existe Cristo, y es una buena noticia porque Jesús es el cumplimiento entonces de la promesa. Y el Salvador, ese Salvador humilde, va a transformar tu corazón. Si tú permites que entre, si tú permites que Él verdaderamente tome el lugar que corresponde a través del Espíritu Santo. Luego dice la palabra que ese ángel que se le apareció, dice que una gran multitud de huestes le seguían, de huestes celestiales. Wow, yo me imagino eso. O sea, no solamente me vino el resplandor, sino que vi una gran multitud de ángeles. Imagínense que eso nos ocurra a nosotros. Una gran multitud de ángeles. ¿Y saben lo que decían? Esos ángeles venían alabando a Dios y decían, ¿cómo decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, porque tú hoy has venido ahí a gozarte de toda la noticia. Tú y yo somos portadores de las buenas noticias. Así que alaba a Cristo,
Alaba a Cristo con un corazón que realmente alabe a Cristo. Hay gozo en tu corazón. Pero demuéstrame el gozo. Demuéstrame que hay alegría. Demuéstrame que no. Que en el medio de las circunstancias más difíciles, Cristo está allí. Amén. Demuestra con tu testimonio que aún en medio de la dificultad, de la escasez, de lo que tú tengas, Cristo está ahí. Amén. Demuéstralo. Demuéstralo. Porque fácil es decirlo cuando estamos en gozo, pero cuando no. Entonces, esto nos llama a la reflexión, porque hay un llamado a la acción. Luego dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, hubo una respuesta inmediata. Aquí está lo que debe despertarnos. ¿Qué hicieron los pastores? Los pastores dicen que los ángeles se fueron. ¿Pero qué quedó ahí? La palabra. Los ángeles se fueron, pero el mensaje quedó. El mensaje quedó allí sembrado en el corazón de estos pastores. Porque ahora sí quiero que leamos a partir del verso 15. Mis hermanos, no basta con oír, tienes que ir. Hay una fe y hay una obediencia. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando recibimos a Cristo? Viene gozo, viene una alegría, ese primer amor. Hay algo que tú no lo puedes controlar. Es algo que habla por ti solo. Pero ¿qué sucede en el tiempo? ¿Permaneces? ¿Permanece ese gozo? ¿Eres portador de las buenas nuevas? ¿Continúa el gozo del Señor en ti? Hoy es tiempo de reflexión. Porque la Navidad es tiempo para dar buenas nuevas. Es tiempo de decirle al mundo que ha venido el Salvador. Que es un tiempo maravilloso donde tú le vas a permitir al Señor entrar en tu vida y que haga cambios. Pero ese cambio tiene que verse, tiene que notarse. Es un cambio que a veces no es palpable, sino es con tus acciones. Vamos a leer entonces a partir del verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinimos pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les había dicho. Gloria a Dios. Miren, ¿qué le pasó a los pastores? Una vez que sucede esta noticia grande en su vida, ¿qué vamos a hacer? Hablarían entre ellos. Bueno, no, hay respuesta fácil. Vámonos. Vamos a Belén. Entonces yo puedo decirte que esos pastores, ¿qué fue lo que hicieron? Evangelizaron. No se quedaron con esa noticia. No te quedes con esa noticia en tu corazón. No te quedes con la noticia de anunciar el Evangelio. No te quedes. Habla y en todo tiempo vas a ver que la semilla sembrada va a germinar. Dice la palabra entonces que dejaron sus ovejas. Yo pienso que dejaron lo que estaban haciendo en su comodidad. Dios quiere que quizás tú dejes ese momento con ese confort que tú tienes para que busques al Señor. Busca a Cristo, busca a Dios, busca al Señor en este tiempo. Y esta sería entonces una pregunta que podemos hacer. ¿Cómo responderemos nosotros si en este momento ocurre un llamado angelical? Si en este momento llegan los ángeles, ¿cómo vamos a responder? ¿Nos quedamos sentados? ¿Nos quedamos en casa? Aquellos que celebramos la Navidad, pero nos quedamos cómodos, o vamos a ser como los pastores que fueron los primeros, que fueron escogidos por el Señor, fueron los primeros testigos para llevar el anuncio del nacimiento de Jesús, de ese nacimiento. Entonces dice la palabra que a ver, por aquí, vámonos, ya, vamos a ponerme los lentes.
Estamos leyendo en el versículo 15. Dice que los pastores se fueron a Belén a ver lo que había sucedido allí. Luego dice que vieron presuradamente y hallaron ¿qué? A María, a José y al niño acostado en un pesebre. Mira, los pastores hicieron lo que muchos de nosotros debemos hacer: ver, contar y volver. Es decir, alabar a Dios, no solamente con tus labios, que son importantes porque alabamos a Dios con nuestros labios y nuestro corazón. Pero hoy el llamado es a la acción. Muévete. Dile que está a tu lado, muévete. Muévete con los pies. Muévete. Debes moverte. ¿Qué hicieron los pastores? Ante tanta noticia, bueno, vámonos a anunciar la buena nueva, la buena noticia. Vamos a anunciarlo. Entonces hoy quizás nos hacemos una pregunta. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide a ti anunciar a Jesús? ¿La vergüenza? ¿Te da pena? A veces dice, no. Después le digo, después le hablo. El encuentro del Señor nos llama a dejar todo lo nuestro y buscarlo a Él. No quiere decir que vas a dejar tu trabajo, ojo. No quiere decir que tú no hagas eso, no. Quiere decir que tu fe sea activa. La fe verdadera, esa fe que está en ti, que está en mí, esa fe dice que produce movimiento. Y el primer llamado de la Navidad para la iglesia, ese primer llamado, es para que hagamos el esfuerzo, amada iglesia. Hagamos el esfuerzo. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Jesús. Y no demos por sentado nada más el nacimiento. No, hasta ahí no quedó todo. Dice que busquemos deprisa y diligencia lo que hicieron los pastores. Busquen a Cristo. Entonces es tiempo. El segundo punto que te voy a hablar es que hay un encuentro transformador. ¿Qué pasó en el versículo 16 y 18? Cuando ellos hallaron a María y hallaron a José, no solo escucharon eso, fueron testigos de eso. Sí. O sea, el ángel se les apareció y ellos corrieron a Belén. Y vieron ahí al niño. Vieron todo, lo vieron. Inmediatamente después de ver a Jesús, ¿qué sucedió? Los pastores sintieron la necesidad entonces de anunciarlo. Y entonces ahí te digo que evangelizaron. Miren, el gozo que tú sientes en tu corazón no debe ser un gozo estático. Por eso te digo que muévete. Es un gozo que debes sentir transformación en tu vida. El primer punto es un llamado de acción. Acciona. Si tú ves que tú estás muy pasivo, dile, Señor, yo necesito moverme porque yo estoy haciendo quizás algo de rutina. Voy, Señor, me levanto, paro, voy, vengo, subo, voy al trabajo, y siempre lo mismo. ¿Cuál es la acción? Vamos a utilizar esta maravillosa fecha para evangelizar y hablar de Cristo. Es el mejor momento. ¿Por qué? Porque el corazón de muchos está sensible. Y hay una gran cantidad de personas que tienen necesidad de Cristo. Entonces, cuando te estés comiendo una yaca, evangeliza con el que está al lado. Cuando estés en tu trabajo, evangeliza. Habla de Cristo. Acuérdate del resplandor que sintieron los pastores. Acuérdate del gozo que hay en tu corazón. Acuérdate de lo que sucedió contigo con ese primer amor, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Acuérdate de eso maravilloso que tú sentiste y que tú deseas que el que está al lado tuyo también lo sienta. Pero debes hacerlo con un corazón rendido y un corazón verdadero y un corazón que hable. Un corazón, mira, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador ocurren cosas. Pero lo primero que se activa en ti es una fe que te obliga a hablar. A ver, de los que estamos aquí, ¿quién puede decir, mira, lo que sucedió el primer día cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón? Tú querías brincar, querías hablar, y a veces te quieres como que arrastrar a la gente a los pies de Cristo. ¡Oye, que yo quiero que tú recibas! Y eso después lo vas administrando. Cristo permite que en ti haya ese gozo extremo, pero después tú vas administrando bien ese tiempo. Y el Señor te va capacitando para que puedas llegar al corazón. Pero entonces tú debes brillar y sentir que Cristo vive en ti
pero acciónalo, demuéstraselo al que está al lado. Si Cristo vive en ti verdaderamente, demuéstralo en acción en el nombre de Jesús. Anímate, que eso es lo que Dios desea para tu vida. Luego en el versículo 19, vamos por paso. Dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es el tiempo. Es el tiempo de meditación, de hablar con el Señor. Yo les decía, miren, cuando nosotros podemos contemplar todo lo que hay a nuestro alrededor, es el maravilloso momento de tú decirle, bueno, Señor, ha pasado este tiempo en donde ya va culminando un año. ¿Qué hice yo? Por eso es tiempo de reflexión y meditación. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para agradarte? ¿O será que me quedé y no hice lo suficiente? Hagamos siempre muchas preguntas en nuestra vida. ¿Será que realmente hice lo correcto? El Espíritu Santo te lo va a decir. El Espíritu Santo está ahí y te va a dar la respuesta. Habla con el Señor. Dile, gloria a Dios a ti, Señor. Pero yo necesito ver si durante este tiempo yo glorifique tu nombre. Y si no, bueno, voy a hacer lo que dicen los pastores. Los pastores que recibieron el mensaje. Yo voy a alabar a Cristo. Yo voy a decirle, Señor, en el nombre de Jesús. Y vas a decir, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en la tierra. Y paz a los hombres que se gozan por la voluntad de Dios. Amén. Bueno, den un fuerte aplauso al Señor. Anímate ahí. Que lo pedimos bueno. Tercer punto, y ya voy llegando a esta parte final, dice, mira, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Y volvieron los pastores, ahí, glorificando y alabando a Dios. En el versículo 20. Por todas las cosas que habían oído y habían visto. Y volvieron los pastores, esos que estaban cuidando ovejas, glorificando y alabando a Dios. ¿Qué hicieron los pastores después que hicieron todo eso? Después que vieron al niño, después que testificaron, todo eso. ¿Qué puede decirte la palabra de Dios a ti hoy? Tú vas a regresar a tu trabajo, pero tú vas a regresar siendo el mismo. Después que tú recibes a Cristo, tú regresas siendo el mismo, ¿no? Ellos no fueron lo mismo. ¿Saben por qué? Porque tuvieron un encuentro con Dios. Tuvieron un encuentro con el Salvador. Ellos volvieron, como dice la palabra, glorificando y alabando a Dios. ¡Aleluya, Señor! Yo quiero regresar a mi casa alabando a Dios y glorificando su nombre. ¿Sabes? Un corazón, y eso guárdalo allí, un corazón que es tocado por la palabra, cuando tú la siembras, es una boca que habla de Cristo. Entonces no desmayes, acciona y ten pendiente en tu corazón que la palabra transforma. Mira, yo creo que es muy fácil cuando alabamos a Dios aquí en la iglesia, ¿sí? Sí, porque tenemos los hermanos y tenemos la alegría y hay un gozo y se escuchan las alabanzas y escuchamos la palabra, hay un gozo. Es muy fácil alabar a Dios cuando estamos dentro del templo. Ahora te pregunto, quizás será lo mismo cuando sales de aquí, o llegas a casa y te consigues con que no hay el gozo, con que te consigues que la persona que está a tu lado, tu compañera o tu compañero, no te acompañe en ese gozo. Vas a hacer eso que hicieron los pastores, regresando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ese llamado, y para que tú recapacites. Porque a veces no es muy fácil alabar a Cristo en la iglesia, pero hacemos lo mismo al llegar a casa. O empezamos, algunas mujeres, a tirar los corotos que están sucios. Los hombres empiezan a quejarse porque no hay comida. O que la mujer estaba en la iglesia y no le ha hecho la comida aún. O aquellos que a veces se frustran porque el trabajo que tienen no es el mejor. El ejemplo que hoy te traigo es el mejor ejemplo para que tú digas, oh Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido obediente
y no he hecho lo que dice la palabra. Y regresaban alabando el nombre del Señor, glorificando su nombre. Sale esta puerta corriendo cuando salgas alabando a Cristo, que huelas a Cristo, que te sientas un embajador de Cristo, que el gozo que hay en ti es el gozo del Señor. No permitas que nada, así dice su palabra, que nada te robe el gozo del Señor. Pase lo que pase, el Señor va a estar contigo y conmigo todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Séllalo en tu corazón como un amén. Amén. Eso va a ser desde hoy. Cambia. Ay. Miren, dice que el verdadero fruto de la Navidad es llevar tu espíritu, el tuyo, ese que está ahí, a la adoración, a glorificar su nombre. Eso es lo que tú tienes que recordar en esta fecha. Y si tú quieres ganar alma para Cristo, tú tienes que activarte. Tú tienes que tener una fe en movimiento, no estática. El gozo no se hizo para que lo guardes, es para que lo muestres. En tu trabajo. Por eso te decía, ¿qué va a pasar en enero? Ya va a pasar diciembre. Y entonces quizás guardaremos los adornos, lloramos un poquito, pero vas a mantener ese gozo en enero, cuando llegue alguna dificultad económica, en marzo quizás cuando llegue alguna mala noticia, o en agosto cuando hay que hacer algunos otros proyectos. Esta palabra es para que meditemos, para que reflexionemos como hizo María. María en ese versículo dice que ella meditaba todas esas cosas en su corazón. Aquí hay muchas Marías y aquí hay muchos José, que debemos hoy decirle: Señor, perdóname, porque yo no he meditado lo que realmente soy yo, el propósito que tú tienes para mí. ¿Sabes? Todo lo que tú hagas debes hacerlo, como dice la palabra, para la gloria de Dios. Amén. Si tú eres un embajador de Cristo, si tú eres un servidor, si tú alabas a Dios, si tú sirves en la iglesia, todo lo que hagas, hasta lo más mínimo, debes hacerlo con un corazón agradecido. Si yo en la iglesia soy el que pone la silla, alaba a Dios. Si en la iglesia soy el que tengo que meter la silla después que termine el servicio, alaba a Dios. Hónralo. Honra el nombre de Jesús y verás cambios en tu vida. ¿Qué te puedo concluir con esto, amada iglesia? Para terminar este hermoso mensaje de reflexión. Que hoy nuestra iglesia, Centro Evangelístico, Palabra de Dios, tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa? Tener una fe en movimiento. Una fe que se activa rápidamente ante el llamado. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Qué hicieron los pastores? Se fueron a Belén. Bueno, si tienes el llamado, anda para Belén. Anda a tu casa y testifica de Cristo. Dice que debemos encontrar a Jesús a través de su palabra y en nuestro corazón. Ver, contar y volver. ¿Por qué te digo ver, contar y volver? Porque estos pastores vieron. Dice que ellos vieron. No solamente el ángel se les apareció y le dio el mensaje, sino que ellos vieron. Fueron hasta Belén. Aquí está verdaderamente el Hijo de Dios. Busquemos y encontremos a Jesús, así como hicieron los pastores. Por eso te digo, anda para Belén, busca a Jesús en tu vida. Es urgente. Entonces primero ve. Lo segundo que te digo es que lo cuentes, no te lo calles. Debes contar. Dice la palabra de Dios que hasta las piedras hablarán si tú no hablas. Dice que usemos esta temporada, este tiempo tan maravilloso. ¿Para qué? Para ser portadores de ese testimonio como hijo de Dios. Que tú vayas y a tu trabajo, si tu trabajo no es el mejor que te agrada, hazlo con amor. Y el Señor te va a poner en un mejor trabajo. Si tú en la iglesia no te sientes cómodo con una situación, alaba a Cristo.
Él es el único que te debe dar hoy el motor para avanzar, una fe auténtica, el gozo en tu corazón. Entonces, cuenta, testifica, dice, usemos esta temporada, este tiempo de Navidad, donde la gente está sensible, para contarle la buena nueva de salvación a través del nacimiento de Jesús. ¿Y qué te digo después? Regresa, volver, ver, contar y volver. ¿Vas a regresar siendo el mismo? No. Cuando salgas de aquí, di, Señor, no quiero ser el mismo que yo era hace 2, 3 domingos, 5 domingos. No sé, yo llegaba a la casa, salía con un gozo tremendo y de repente alguien me hacía algo. Ya sí perdí el gozo. Ya perdí el gozo. Ya quizás la palabra no era la que yo quería decir. Quizás el abrazo al que yo le quería dar ya no se lo di. Y ya comienza entonces una cosa en nosotros que no le agrada a Dios. Regresemos a nuestra vida diaria, transformados. ¿Y qué? Y en constancia, en constante alabanza. Hermanos, termino con esto diciéndote, el gozo que nació en Belén en esos pastores es el poder que hoy nos impulsa a testificar de esa fe en acción, en movimiento, eso que pasó allí en Belén. Que al igual que esos pastores, nuestra vida sea un testimonio de fe, nuestra vida. ¿Estás testificando verdaderamente como un hijo de Dios? Glorifica constantemente a Dios. Y ten una proclamación gozosa del Salvador que nació en nosotros. El Salvador nació en ti. Desde el mismo momento en que tú le dijiste, Señor, yo recibo a mi Señor, a mi Salvador, como un único y suficiente. El único. Yo creo en el Señor Jesucristo. Amada iglesia, que no solamente oigamos, no basta con oír, hay que ir. Que vayamos y que no solo veamos, sino que testifiquemos. Que no solamente creamos, sino que vivamos para su gloria. En el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor.